Romanos capítulo 1, por favor. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 1, por favor. Este es el quinto mensaje de nuestra serie expositiva del libro de Romanos. El quinto mensaje y estamos concluyendo apenas el capítulo 1 el día de hoy. Así que vamos a ir a la palabra directamente, hermanos. Dice los versos 21 al 23 de Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La vida y la sexualidad humana se han convertido en cuestiones morales decisivas de nuestro tiempo. Es fácil quedar atrapados en la última controversia o noticia de última hora, pero los acontecimientos actuales no son más que efectos visibles en la superficie como las olas del océano. La verdadera acción transcurre debajo de la misma a nivel de las cosmovisiones. Los que disienten de la ortodoxia políticamente correcta son acusados de intolerancia y discriminación, tildados de fanáticos y misóginos y objetos de campañas de desprestigio e intimidación. Dice este libro titulado Ama tu cuerpo en su introducción, el cual se los recomiendo ampliamente, hermanos, ampliamente. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron algo más considerable que el privilegio de vivir en el huerto del Edén. Ese día perdieron su comunión con Dios y comenzaron a morir. Dios les había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, nosotros nos podemos preguntar, ¿qué murió en Adán y en Eva? Así que el día de hoy estudiamos el tema Dios rechazado, hombre degenerado. Cuando Dios es rechazado, el hombre se degenera automáticamente. Por eso la pregunta es, ¿qué murió en Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios? Dios les dijo: porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué murió en ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué muere en el ser humano cuando éste vive separado de Dios? Dios le dijo: ciertamente morirás. Cuando alguien rechaza a Dios, por eso el texto que leí al principio dice así: profesando ser sabios, los hombres que rechazaron a Dios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, solo la cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible. El ser humano fue diseñado para adorar, y cuando deja de adorar a Dios, automáticamente comienza a adorar a la creación. Eso dice la Biblia, porque los seres humanos somos adoradores en potencia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que murió en Adán y en Eva? ¿Y qué está muerto en el ser humano que vive alejado de Dios? Bueno, vamos a ir a la palabra entonces, y en primer lugar, lo primero que muere en el ser humano es una autopercepción distorsionada. La manera en que el ser humano se ve a sí mismo cuando no está Dios en su vida es distorsión.
No hay claridad en su persona. Y voy a pedirle que tenga su Biblia abierta porque me van a ayudar en algunos textos. Romanos 1, 24 al 25. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Romanos capítulo 1, versos 24 y 25. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando a, o sea, el hombre es adorador. O adoras a Dios o adoras a la creación. La Nueva Versión Internacional lo dice así: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. La versión, la palabra, el mensaje de Dios para mí dice así: por eso Dios los ha dejado a merced de sus bajos instintos, degradándose y envileciéndose a sí mismos. Este es el fruto de haber preferido la mentira a la verdad de Dios, de haber adorado y dado culto a la criatura en vez de al Creador, que es digno de ser alabado por siempre. Y entonces Pablo dice que cuando el ser humano dejó de adorar a Dios y comenzó a adorar a la creación, ellos fueron dejados a merced de sus propios instintos. Como el hombre de manera voluntaria se había apartado de Dios, entonces Dios también se aparta del hombre y lo abandona a su propia determinación y autodestrucción. Y ahí comienza el deterioro, hermanos. El alejamiento de Dios produce insatisfacción, dando como resultado que los apetitos carnales tomen control de la mente y del cuerpo de manera desordenada, produciendo confusión y autodestrucción. Gálatas 5:19 en otra versión dice: sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a sus apetitos desordenados, son adúlteros, lujuriosos, libertinos. ¿Y en qué termina esto, hermanos? Cuando el hombre se aleja de Dios y Dios abandona al hombre, ¿qué sucede? Bueno, el apóstol Pablo nos los expresa de esta manera. El ser humano sigue siendo adorador, pero en vez de adorar a Dios, ahora el ser humano va a adorar a la creación y se va a adorar a sí mismo. Pero en esa adoración algo cambia en el ser humano, hay una distorsión de cómo él se ve. Y miren los frutos que nosotros ahora estamos mirando en nuestros días de una autopercepción distorsionada. Número uno, el cambio de quién soy por el cómo me siento, el cómo me percibo. Y esto ya está de moda. Por ejemplo, Tom Peters, un ciudadano británico que se percibe a sí mismo como un perro. Eso está en internet, eso fue la revolución, no estoy inventando algo. Ustedes pueden buscar a este hombre en internet, en YouTube, y él se mandó a hacer un traje de un perro de dálmata, y él vive como perro y quiere que lo traten como perro. Esto es lo que pasó. La autopercepción de este hombre cambió respecto a quién es él. Transespecies, hombres que se sienten animales, hombres que se perciben a sí mismos como niños. Esto es lo más enfermizo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Iba yo a decir un bigotón de 50 años, pero si hay bigotones de 50, entonces mejor no. Pero imagínense hombres, ¿verdad?, maduros, ya acercándose a la vejez, que están distorsionados en la manera en que se perciben y se sienten niños y quieren que los traten como niños. Hombres que se perciben como mujeres y mujeres que se perciben como hombres
Número 1, el cambio de quién soy por el cómo me siento, el cómo me percibo. Estos son los frutos de una autopercepción distorsionada. Número 2, modificaciones al cuerpo. El francés Antonin Lofredo, el hombre con más modificaciones en su cuerpo, su objetivo, dice él, es ser alienígena. Él se cortó las orejas, se modificó la nariz, se inyectó químicos en los ojos, está tatuado, se puso implantes como cuernos, se modificó. Él es el hombre más modificado del mundo en este momento. Modificaciones al cuerpo como cirugías estéticas, falta de aceptación tal como soy, cirugías para cambio de sexo, el culto al cuerpo, hermanos. ¿Saben que detrás de toda esta abundancia de gimnasios que hay en nuestros días, hay una filosofía detrás de eso? El culto al cuerpo. Por eso ya dejé de hacer ejercicio, hermanos. Número 3, vicios destructivos. El alcoholismo, la pornografía, la masturbación y de algo que ya no se está hablando mucho, pero está en nuestra sociedad, la bulimia y la anorexia. La estima propia, número 4, distorsionada. No me aprecio como soy, apocamiento, o estoy sobrevalorado en mi forma de pensar, orgullo. El aborto, que ayer tuvimos una conferencia de 4 horas aquí en la iglesia. La vida, ¿verdad? Visto desde esta perspectiva del aborto, la vida no vale nada, dijera una canción. El sexo sin compromiso. Todo esto viene como resultado de que el hombre abandonó a Dios y comenzó a adorar a la creación. Y el primer resultado de eso es que los frutos de su autopercepción están distorsionados. Por eso la gente no se ama, la gente no se acepta como es. ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Cuál es la respuesta bíblica a la degeneración humana? Ahí en la pantalla hay varios textos, no los vamos a leer en este momento. Yo esperaría que se lo lleven a casa, lo puedan revisar en la semana. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno, número 1, para que el ser humano vuelva a tener una identidad bíblica, saludable, sana, de quién es Él, lo primero que el ser humano necesita es a Cristo. La necesidad de un nuevo nacimiento. Número 2, cuando se tiene a Cristo, uno comienza a verse a sí mismo, ¿quién soy yo delante de Dios? Y entonces solo así el ser humano puede reconocer que es creación de un Dios perfecto. Entonces comienza a cambiar nuestra identidad. Segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y eso tiene que ver con la renovación de mi forma de pensar, de mi forma de vivir. Comienzo a ver todo lo que perdí por haber adorado a la creación y no a Dios. Número 3, es a través, ¿verdad? Cuando tú vienes a Cristo, puedes reconocer que tu autopercepción no corresponde con la realidad. Que mi cuerpo dice quién soy yo, aunque mi mente y mis sentimientos digan otra cosa. Siguiente, acepta que tu cuerpo le pertenece a Dios. Dios es el dueño de nuestro cuerpo y Él un día va a venir y nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con nuestro cuerpo. Ahora, algunos estarán pensando, qué bueno que yo ni me he tatuado, estoy limpio. Sí, pero si usted no cuida lo que come, si usted es diabético y le sigue dando duro a la coca, usted es culpable de descuidar el cuerpo que le pertenece a Dios. Es que cuando vemos tatuajes nos asustamos, ¿verdad? Pero cuando vemos descuidos en el cuerpo de salud, ahí sí, pues es normal, ¿verdad? Las gorditas, las memelas, las semitas, es como, esto es normal. No, estamos dañando ese cuerpo que no es nuestro, le pertenece al Señor. Pero además acepta que tu cuerpo es un medio de adoración. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1 y 2 que debemos renovar nuestra forma de pensar
para que también podamos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Pablo. Y en último lugar, debemos recordar que un día daremos cuenta de lo que hicimos en esta vida, y eso incluye lo que hicimos con nuestro cuerpo. En segundo lugar, hay una percepción distorsionada de la sexualidad humana. El apóstol Pablo dice que cuando el hombre deja de adorar a Dios y comienza a adorar a la creación, a las criaturas, se adora a sí mismo, en ese momento algo cambió para siempre. Vamos a leer todos juntos Romanos 1, 26 y 27, por favor. Romanos 1, 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. La Nueva Versión Internacional lo dice así: por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. La versión La Palabra, el mensaje de Dios para mí, lo dice así: así que Dios los ha dejado a merced de pasiones vergonzosas. Sus mujeres invierten el uso natural del sexo y se entregan a prácticas antinaturales, y lo mismo los hombres dejan las relaciones naturales con las mujeres y se abrazan en deseos de los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones infamantes y en su propio cuerpo reciben el castigo que merece su extravío. Génesis, por favor, capítulo 18. ¿Cómo trata Dios este pecado? ¿Qué hace Dios con este pecado? Génesis 18, 16. Ahora yo tengo aquí la Nueva Biblia de las Américas, lo voy a leer en esta versión. Dice así el verso 16 del capítulo 18 de Génesis: entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Verso 20. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y entonces Dios descendió a la tierra para visitar a estas dos ciudades y trató con el pecado. Pero ¿cómo lo hizo, hermanos? ¿Sabe que nosotros podemos leer Génesis 19 quitando nuestra mirada de Génesis 18 y solo ver el juicio de Dios? Pero esto no es lo que yo puedo ver. Lo que yo puedo ver es que cuando Dios desciende para traer juicio, antes de su juicio Él trajo su misericordia. ¿Y cómo nosotros podemos ver que Dios trajo su misericordia? Dice así: y Abraham, después de que Dios le dijo lo que iba a hacer, Abraham le respondió, se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Qué bonita oración la de Abraham, con todo el temor. Pero él le dijo: Señor, ¿de verdad tú vas a hacer esto? ¿Tú vas a destruir al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad,
¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos esté de ti el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? ¿Sabe que eso se llama misericordia? Porque Dios escuchó la voz de Abraham. Dios se detuvo a la oración de su siervo. Lamentablemente no había justos. Solo había uno, ¿verdad? Uno ahí que Dios tuvo misericordia. Pero sabe, la ciudad de Sodoma y Gomorra tuvieron otra oportunidad. Cuando los ángeles llegaron a la ciudad, dice la Biblia que en la noche los hombres de Sodoma comenzaron a violentar la casa de Lot y le dijeron: saca a los hombres que han venido a ti para que nosotros los conozcamos. Y entonces Lot les dice: miren, no hagan semejante maldad. Yo tengo 2 hijas vírgenes, yo se las voy a dar a ustedes, pero no hagan tal maldad. ¿De qué está hablando la historia? Bueno, la historia está diciendo que cuando los ángeles llegaron a Sodoma, los hombres de Sodoma fueron a la casa de Lot y le dijeron: nosotros queremos conocer, pero no era conocer como nosotros lo usamos en español, ¿verdad? De yo quiero saludar, quiero conocer quién está en tu casa, de hola, bienvenido. No, la palabra hebrea es: nosotros queremos intimar sexualmente con ellos. Eso es lo que los hombres de Sodoma le estaban diciendo a Lot. Deja salir esos hombres porque nosotros queremos intimar con ellos sexualmente. Y entonces Lot hizo lo más perverso que puede haber en la vida de un padre: tomar a sus 2 hijas y decir: miren, no toquen a estos, pero aquí les van mis 2 hijas vírgenes y hagan con ellas lo que quieran. Eso de piadoso, hermanos, no tiene nada. De piadoso no tiene absolutamente nada. ¿Sabe qué había pasado? Lot se había contaminado con las ideologías que estaban ahí. Y entonces finalmente vino el juicio divino. Y la historia, la ciencia lo han demostrado. No voy a ahondar en eso. Pero ustedes me han escuchado en más de alguna ocasión desde este púlpito decirles que Dios nunca ha ejecutado sus juicios sin antes revelar su misericordia. Nunca. Nunca, nunca. Dios nunca ha ejecutado sus juicios sin antes revelar su misericordia. ¿Cuál es la respuesta bíblica ante esta degeneración humana en este aspecto? En un curso digital que tengo en la biblioteca, hay un curso titulado Respuesta bíblica a la homosexualidad, y Sean McDowell, el hijo de Josh McDowell, de ahí tomé esta enseñanza que voy a presentar ahora. Y él dice que como todo pecado necesita encontrar a Cristo, ¿verdad? Quien vive atrapado en este mundo así, lo primero que necesita es a Cristo. Qué interesante, lo mismo que los demás, ¿verdad? Lo mismo, porque es un pecado que te ha alejado de Dios y necesita esa persona venir a Cristo. Número 2, la necesidad de un consejero bíblico para que te guíe, dice Sean, para que te guíe y que puedas aceptar la naturaleza que Dios te dio. Un consejero bíblico te ayudará a diferenciar entre ideología y biología. También debe mostrar la persona que viene a Cristo, debe mostrar los frutos de arrepentimiento, el abandono de estas prácticas, la construcción de nuevos horarios para sus disciplinas cristianas, la reestructuración de una nueva vida conforme a los principios bíblicos en el poder del Espíritu Santo, someter su mente y su voluntad a Dios y disciplinar su cuerpo. Muchos dicen, es que eso no puede ser condenado por la Biblia ni por Dios, porque Dios me hizo así
Y entonces sería incongruente que si Dios me hizo así, ahora me esté condenando. Bueno, eso sucede por adorar a la creación y adorarse a sí mismo. Pero la homosexualidad no es el pecado imperdonable. Solo conozco a 2 pastores. Hay muchos más, por supuesto, pero yo solo conozco a 2 que han tratado con este tipo de personas. Uno de ellos es el pastor Bell y el otro de ellos es el pastor Enoch, ¿verdad? Por supuesto que ellos hablan de lo delicado que es este tipo de temas. Incluso ya en una consejería 1 a 1 con una persona, de las precauciones que se debe tomar. Recuerdo una del pastor Enoch que dijo, cuando yo comencé a tratar a esta persona en consejería, yo decidí que lo iba a hacer en la oficina de la iglesia y pedí que hubiera 2, 3 hermanos por ahí para evitar, ¿verdad?, alguna situación. No se hacen consejerías así abiertamente, se hace con cuidado, hay una ética de por medio. Pero este no es el pecado imperdonable. Si alguien está atrapado en este pecado, hay restauración en Cristo. Número 3 y último. ¿Cuáles son los frutos de haber abandonado a Dios? Hay una percepción distorsionada de la existencia humana. Vamos a ir entonces a Romanos 1, por favor. Romanos 1, vamos a regresar. Versos 28 al 32, por favor. Romanos 1, 28 al 32. Y voy a pedirles nuevamente que me ayuden leyendo esos versos. 28 al 32 de Romanos capítulo 1. Dice así. Mire, cuando hay una percepción distorsionada de la existencia humana, estos son los frutos, dice el apóstol Pablo. Esto no es culpa del gobierno, lo que vivimos en nuestra sociedad, hermanos. Espero no meterme en problemas con nadie, pero tengo la Biblia por si luego quieren platicar, ¿ok? No es culpa del gobierno. Pastor, es que si el gobierno prestara atención a la adolescencia, no tendríamos una sociedad decadente. No, préstele atención usted en su casa. Si el gobierno abriera programas para ayudar a mi tesoro de 30 y tantos años, ¿verdad?, nuestra sociedad no estaría así. No, la Biblia dice que todo esto que vivimos en nuestra sociedad es porque el ser humano está alejado de Dios, es porque ese adolescente no ama a Cristo, es porque ese joven no ama a Cristo. Por eso se ha llenado de toda clase de maldad, dice la NBI, perversidad, avaricia, depravación, envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia, chismes, calumnias, son enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Ese es el resultado de haber dejado a Dios. No es culpa del gobierno, hermanos. Y quien piensa que ay, ojalá ya venga el cambio porque así nuestro país va a cambiar, vive alejado de la realidad. ¿Sabe por qué en nuestro país la vida no vale nada? No es por el gobierno. Es porque el ser humano
se adora a sí mismo, adora a la creación. ¿Sabe por qué nuestro estado? Ayer nos dieron una estadística. Dice que nuestro estado de Puebla es el segundo estado con mayores concepciones de señoritas, ¿verdad?, embarazadas entre los 14 y los 20 años, nuestro estado. Asesinatos, violaciones. ¿Sabe por qué está todo esto? Porque el ser humano ha dejado a Dios. Eso es todo, hermanos. O sea, eso es todo, pero el mensaje sigue, ¿verdad? ¿Sabe por qué la gente clama por justicia y no la va a encontrar? Porque los que llevan la justicia o los que deberían administrar la justicia están corrompidos. Son injustos, pero no porque pertenezcan a A o a B partido político. Son injustos porque no conocen a Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a buscar justicia en los que están corrompidos? No por pertenecer a una clase política, sino porque no conocen a Dios. Esa es la razón, hermanos. Las convicciones que guían la existencia del ser humano están completamente distorsionadas. Sus conceptos de justicia, bondad, generosidad, nobleza, conformidad, pacifismo están completamente corrompidos. Es como que usted meta a una persona en el lodo y le pida que se limpie. ¿Sabe qué va a hacer? Solo se va a batir más. Por eso estas expresiones que hay en el ser humano, estas manifestaciones que vemos de clamor por justicia, lo único que produce es más injusticia, porque lo que el ser humano está clamando justicia, estando atestado de injusticia, dice Pablo. Primera Timoteo 1:9 a 10, Primera Timoteo 1:9 y 10, dice así la Nueva Versión Internacional: tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. ¿Cuál es la respuesta bíblica ante esta degeneración que vivimos? Igual, hermanos. Quizá alguien no tiene problemas con su sexualidad, pero entra en esta otra categoría: injusticia, envidios, chismes. Lo primero que necesita es a Cristo en su vida. La necesidad de un nuevo nacimiento. Lo primero que necesita el ser humano que está atestado de injusticia, soberbia, avaricia, perversidad, fornicación, calumnia, envidia, murmuración, maldad, lo primero que necesita es a Cristo. Necesita un encuentro personal con Cristo. Número 2, lo siguiente que necesita es buscar la transformación de su mente por medio de la palabra de Dios. Por eso Romanos 12, 1 y 2 dice que el ser humano, el creyente más bien, necesita renovar su mente, pero necesita hacerlo a la luz de la palabra, porque es la palabra de Dios la que va a lavar su mente, su forma de pensar. El doctor Miguel Núñez en su libro, se me fue el libro ahorita, Una mente renovada, gracias Eric, lo dije en la mañana y se me olvidó ahorita. Dice, para vivir bien, tengo que pensar bien. Y la Biblia dice que para que la mente del ser humano sea renovada y cambie su forma de pensar, necesita la palabra. Número 3, haz uso de los filtros bíblicos para relacionarte con los demás. Si los jóvenes, si nosotros, hermanos, tuviéramos filtros bíblicos para relacionarlos con los demás, mire, nos iría muy bien en la vida. Pero nosotros somos ingenuos, nosotros nos dejamos llevar
por lo que vemos en los demás y wow, ese es exitoso, yo quiero ser como él. Al rato ese es un corrupto, pero como yo quiero ser como él, voy a hacer lo que él hace. No, tenemos que tener filtros, y esos filtros lo pueden leer en Filipenses 4, 8 y 9. Ahí está la cita. En la medida de lo posible, restituye el daño causado a los demás. Porque no siempre es posible. Por ejemplo, un asesino no puede restituir. Tiene acceso al perdón de Cristo, pero no hay manera de restituir. Pero ¿qué del que murmura? Bueno, ese sí puede, ¿verdad?, ir y decir, mira, yo dije esto de ti, perdóname. Eso es restituir. Eso es lo que hizo Zaqueo. Y número 4, 1, 2, 5, corta con los vínculos que propician un estilo de vida contrario a los principios bíblicos. Ya no más. El que hurtaba, dice Pablo, ya no hurte más, ya no. Yo sé de creyentes, hermanos, que no pueden dejar las groserías. Pero ¿sabe qué? No quieren dejarlas. Yo sé de creyentes que cuando están alterados son groseros, son vulgares. Esta es la razón. Su mente no está renovada. No importa que llegue puntual al servicio de las 12. Cuando un creyente no ha querido sacar rencor, ira de su corazón, algo no está bien. Corta con los vínculos que propician un estilo de vida saludable. El apóstol Pablo dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Entonces Pablo está diciendo, si tú estás en ese grupo y no abres tus labios, y no abres tu boca, no hablas, eres igual que ellos. Entonces eso de que, mire, yo estoy ahí, pero yo no participo, yo solo los miro, dice Pablo, ese es igual. Pero a nosotros nos gusta pensar que si yo estoy ahí, pero no participo de lo que ellos hacen, yo estoy limpio. Y el apóstol Pablo es severo en esto. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación, se complacen. Así nos va a dejar el apóstol Pablo en el capítulo 1. El apóstol Juan, en su evangelio, de los labios de Jesús, nos narra lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. A eso vino Satanás. Quitarnos el gozo, la paz, quitarnos el valor con el que Dios nos hizo y ahora andamos buscando nuestro valor en la creación. Y el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo vine a recuperarles lo que Satanás les quitó a ustedes. Yo vine a devolverles lo que ustedes dejaron en el huerto del Edén. Yo se los traigo y lo trajo en forma de cruz. Porque no lo trajo en forma de un regalo hermoso. Cuando el hombre abandonó estos elementos, así como, no me interesa, los dejó en el huerto del Edén, lo que Jesús hizo es que trajo eso que el hombre perdió y lo trajo en forma de cruz. Por eso me encanta Miqueas capítulo 7. Dice, ¿qué Dios como tú? Wow. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Esos pecados de los que acabamos de ver, Dios los perdona. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. ¿En qué? Porque se deleita en misericordia, o sea, Dios ama el perdón.
Dios ama al pecador. Y lo que Jesucristo hizo es tomar la dignidad que el ser humano dejó en el huerto del Edén. La tomó y le dijo, mira, aquí está lo que perdiste. Pero para que tú lo vuelvas a recibir, necesitas venir al pie de la cruz. No hay otro lugar donde el ser humano encuentre redención. No hay. No hay otro lugar donde el ser humano encuentre restauración. Dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mire, lo que el profeta está diciendo es, Dios toma los pecados aberrantes del ser humano y los sepulta, los pasa al fondo del mar, en ese lugar inhóspito, oscuro, frío, donde la vida humana no puede existir, en lo más profundo del mar. Ahí Dios arroja nuestros pecados. Obviamente está hablando de manera metafórica para decir que hay un lugar donde nuestros pecados no nos perseguirán más, porque Dios se deleita en la misericordia. Por eso es que el ser humano necesita la cruz. Vamos a orar. Así como están con el rostro inclinado, los ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación. La invitación es la siguiente: pastor, hoy yo comprendí mi necesidad de un Salvador. Hoy yo me di cuenta que no tengo comunión con Dios, que estoy alejado. Cristo no es mi Salvador y hoy entendí que solo en la cruz hay perdón y hay restauración. Y el día de hoy yo quiero venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pedirle perdón, entregarle mi vida y ser tomado como su único, como su hijo. Hoy yo quiero aceptar a Cristo, ese regalo que Él me está devolviendo a través de la cruz, y tener comunión con Él como mi Salvador. Si alguien dice, pastor, yo estoy tomando una decisión de esa naturaleza, solo voy a pedirle una cosa. ¿Me lo puede mostrar levantando su mano? Es una decisión trascendental, cambiará tu eternidad, pero no es una decisión fácil. Pero esta es la decisión más importante de tu vida. Habrá alguien que dice, pastor, yo necesito a Cristo. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Habrá alguien esta tarde que dice, aquí está mi mano? Aquí está mi mano, pastor. Yo necesito a Cristo. ¿Habrá alguien? Ok, entiendo que todos los presentes tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Ojalá que así sea. Vamos a orar. Padre, gracias por Cristo, gracias por la cruz, gracias por el Evangelio. En su nombre oramos y damos gracias. Amén.